Buenas tardes, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por una tarde más aquí en su santa casa de adoración. Gracias le damos al Señor por los hermanos que siempre están conectados a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, para poder estudiar junto la palabra de Dios. Y gracias le damos al Señor por sus lindos comentarios que siempre nos escriben, donde están aprendiendo estas preciosas verdades, que son verdades fundamentales y que para estos tiempos necesitamos reafirmar estas verdades, porque son verdades que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión en cuanto al tema de la deidad. Tristemente, el tema de la deidad es un tema que ha traído zarandeo dentro de la iglesia. Y precisamente la sierva de Dios dice que en los últimos tiempos la introducción de falsas doctrinas, eso va a crear zarandeo dentro de la iglesia adventista. Y tristemente la doctrina de la Trinidad es una doctrina verdadera, es una doctrina cierta, pero hay que estudiarla a profundidad para nosotros poder conocer un poquitico mejor a estos tres miembros de la deidad. En estos momentos vamos a inclinar el rostro para tener unas palabras de oración para comenzar nuestro estudio. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad, porque en estos momentos vamos ahora, Señor, a estudiar tu palabra, el tema de la deidad. Permite, Padre querido, que tú nos ilumines nuestras mentes para poder comprender este tema tan importante, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Miren, el tema de la Trinidad es un tema que cuando nosotros lo estudiamos en la palabra de Dios, ciertamente cuando vamos al Nuevo Testamento podemos encontrar evidencias de tres personas del trío celestial, o sea, con lo que comúnmente nosotros llamamos como Trinidad. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en San Juan capítulo 14, versículo 16. Vamos a buscar San Juan capítulo 14, versículo 16. Miren lo que dice la palabra de Dios en San Juan 14, versículo 16. Dice: y yo rogaré al Padre. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacer no es ¿quién es el que le va a rogar al Padre? Según San Juan 14, 16. ¿Quién es el que le va a rogar al Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La pregunta es, en este texto, ¿cuántas personas hay? Hay tres. Dice Jesucristo: yo voy a rogar al Padre. O sea, Jesucristo dice: yo voy a rogar. O sea, está Jesucristo y Él dice que Él le va a rogar al Padre. Y Él dice: para que envíe otro consolador. O sea, la primera, estos son evidencias trinitarias que nosotros podemos ver en la palabra de Dios de tres personas. Ahora, me llama mucho la atención que el mismo Jesucristo no dice: y yo voy a rogar al Padre para que les envíe un ángel. Y yo voy a rogar al Padre para que les envíe un querubín. Y yo voy a rogar al Padre para que les envíe un serafín. No, Él dice: para que les envíe otro consolador. Alguien de la misma clase del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra otro en griego es halos. Hay dos palabras para otro: halos y heteros. Es interesante que el apóstol Juan, la palabra que utiliza para otro es halos, que significa otro, pero de la misma clase, tanto del Padre como de nuestro Señor Jesucristo. Porque heteros significa otro, pero de una clase diferente. Pero aquí Jesucristo está recalcando que el otro consolador que Jesús iba a enviar era otro de la misma clase de ellos, no alguien menor. Por eso es que cuando Jesucristo dice: y yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador, Jesucristo no dice: y yo rogaré al Padre para que les dé un ángel.
y yo rogaré al Padre para que les dé un serafín o un querubín. No, él dice, porque un serafín o un querubín es otro, pero de una clase inferior. Pero para la obra que se necesitaba hacer en la iglesia, se necesitaba a un ser de la misma clase como el Padre Celestial y como nuestro Señor Jesucristo, poderoso, omnipotente, para poder aplicar en el ser humano la obra, la eficacia de los méritos de Cristo Jesús en el corazón humano. Este otro iba a dirigir la obra de Dios, iba a dirigir la iglesia de Dios aquí en la tierra. Este otro era el que iba a transformar los corazones de las personas para que las personas pudieran ir a los pies de Cristo Jesús. Este otro era otro que iba a hacer en el ser humano la obra de transformación hasta llegar a ser hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. La otra evidencia que nosotros podemos ver, que también es otra evidencia trinitaria, se encuentra en San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versos 21 y 22. San Juan capítulo 20, versos 21 y 22 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Noten que Jesús dice: como me envió el Padre, así yo los envío. Está hablando Jesucristo, está hablando Jesús del Padre, pero también Jesús está hablando en el versículo 22 del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento está lleno de evidencias trinitarias. Vamos a ver otro texto. Vamos a buscar Romanos 15:16. Vamos a buscar Romanos ahora 15:16. Romanos 15:16, miren lo que dice la palabra de Dios. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea acepta, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas hay en ese texto? Tres personas se mencionan en este texto de Romanos 15:16. Porque el mismo Pablo dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea acepta, santificada por el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Pero si nosotros leemos un poco más, en el versículo 30 del mismo capítulo de Romanos 15:30, miren otra evidencia trinitaria que podemos ver ahí. Dice: y os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis conmigo en oración por mí y a Dios. La pregunta es, mi querido hermano Joseph, ¿cuántas personas se mencionan en Romanos 15:30? Tres personas. Y tres funciones de esas. Exactamente, mis queridos hermanos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos encontrar evidencias trinitarias. Vamos a buscar ahora Hebreos 10:38. Miren lo que dice Hebreos 10:38. Perdón, Hebreos 10:38 no. Es Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Verso 38. Miren lo que dice ahora Hebreos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Verso 38. Hechos capítulo 10, verso 38 dice: como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios
estaba con él. Noten que dice, Dios ungió a Jesús ¿con qué? ¿Con qué lo ungió? Dice que con Espíritu Santo. Entonces ahora aquí Pedro hace mención de la Trinidad. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Y una vez que ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo, ¿qué sigue diciendo el versículo? Dice, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos. Vamos a buscar otra evidencia más, y en la próxima presentación mía de la Trinidad, en la cuarta presentación, vamos a presentar más evidencias textuales del Nuevo Testamento, donde ahí se menciona a las tres personas de la deidad. Yo quiero que por favor que busquemos ahora Efesios capítulo 2. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 18. Miren lo que dice Efesios 2, 18. Porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Cuántas personas se mencionan en Efesios capítulo 2, versículo 18? Dice, porque por medio de él. ¿A quién se está refiriendo cuando dice él? Por supuesto que a Jesucristo. Dice, por medio de él, refiriéndose a Jesucristo, dice, ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuántas personas se mencionan en Efesios 2, 18? 3 personas, mis queridos hermanos. Entonces, los antitrinitarios dicen que la Trinidad es falsa. Pero cuando yo analizo estos textos me hablan de 3 personas. Y hay todavía más evidencias que vamos a analizarla en el cuarto tema que vamos a dar de la Trinidad. Hay más evidencias que el Nuevo Testamento nos hace ver de que son 3. Y cuando nosotros vemos aquí este recuadro, dando una mirada, lo que es a las características del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos damos cuenta que los 3, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, tienen las mismas características. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el Padre es Dios, Isaías 40, 28, pero el Hijo, según Romanos 9, 5, es Dios. Pero el Espíritu Santo, según Hechos 5, 3, 4, es Dios. El Padre es eterno, según Deuteronomio 33, 27. El Hijo es eterno, según Isaías 9, 6. Pero el Espíritu Santo, según Hebreos 9, 14, es eterno. Pero también podemos ver de que el Padre es Jehová. Éxodo 33, 17, 20. El Hijo, según Juan 8, 58, es Jehová. Pero lo más interesante es que el Espíritu Santo también es Jehová. ¿Y saben por qué? Porque cuando van a Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 33, dice, porque así ha dicho Jehová, que en aquellos días haré pacto con ellos, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. Sin embargo, mi querida hermana Elizabeth, cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16, ahora Pablo está diciendo Pablo no está diciendo que fue Jehová el que lo dijo, sino que fue el Espíritu Santo el que dijo, y haré pacto con ellos y pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. O sea, en el libro de Hebreos 10, 15 y 16, podemos ver ahí de que Pablo, comparándolo con Jeremías 31, del 31 al 33, dice, ese es Jehová, que habló en Jeremías 31, del 31 al 33, ahora Pablo está diciendo, ese es Jehová. En Hebreos 10, 15 y 16, es el Espíritu Santo.
pero también es creador. El Padre es creador según Isaías 42:5. El Hijo, según Juan 1:3, es creador, pero el Espíritu Santo, según Génesis 1:2, Job 33:4 y Salmo 104:30, el Espíritu Santo es creador. El Padre es omnisciente, Proverbios 15:3. El Hijo es omnisciente, Mateo 9:4, pero el Espíritu Santo es omnisciente, según Primera de Corintios 2, del 10 al 11. El Padre es omnipotente, según Génesis 28:3. El Hijo es omnipotente, según Mateo 28:18. Pero el Salmo 139 te habla que el Espíritu Santo también es omnipotente. Conocen el futuro los tres. Isaías 46:10, según el Padre conoce el futuro. El Hijo, según Juan 13:19, conoce el futuro. Pero el Espíritu Santo, según Hechos 1:16, conoce el futuro. Ahora, yo quiero a ustedes hacerles una pregunta. ¿Un ángel puede conocer el futuro? ¿Qué ustedes creen? Un ángel no puede conocer el futuro. Solamente uno, igual a Dios, es el único que puede conocer el futuro. Solamente. ¿El Padre es verdad, sí o no? Deuteronomio 32:4. El Padre es verdad. El Hijo, según Juan 14:6, es verdad. Porque el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero es interesante que el Espíritu Santo, Juan 16:13, lo llama el Espíritu de verdad. Los tres son verdad. Pero también más interesante es que el Padre es pastor. Salmo 23:1, ¿qué dice? ¿Quién se sabe Salmo 23:1? Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Hijo, Juan 10:11. ¿Quién me busca Juan 10:11, por favor, para que me lean en cuanto al Hijo? Y alguien que por favor que me busque Isaías 63:14. Juan 10:11. Juan 10:11. Y alguien que me busque Isaías 63:14. ¿Qué dice Juan 10:11? Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, según Salmo 23:1, el Padre es pastor. Según el Hijo, Juan 10:11, el Hijo es pastor. Pero ahora, Isaías 63:14, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová nos pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste al pueblo para hacerte nombre glorioso. Noten que toda la peregrinación del pueblo de Israel, después que salieron de Egipto y que vagaron por el desierto durante 40 años, ahora Isaías me está diciendo a mí que el Espíritu Santo fue el que los pastoreó. Entonces, ¿el Espíritu Santo es pastor, sí o no? Amén. Entonces, se dan cuenta que los tres comparten las mismas características. Los tres comparten las mismas características. Ahora, vamos nosotros a ver los testimonios de los padres de la iglesia. Saben que hay algo muy interesante en esto, que según dicen las enciclopedias, que después de la Biblia, los documentos más importantes que nos arrojan conocimiento en cuanto a la teología son los escritos de los padres de la iglesia. Ahora, ¿por qué le dicen los padres de la iglesia? Porque según estas personas, estos discípulos, le dicen padres de la iglesia porque estas personas de alguna manera tuvieron contacto con los apóstoles y aprendieron de los apóstoles. Por eso es que le dicen los padres de la iglesia, porque ellos aprendieron de los apóstoles, tuvieron contacto con los apóstoles. Entonces vamos a ver la evidencia de los padres de la iglesia desde el primer siglo hasta el siglo III. Vamos a ver qué fue lo que ellos tuvieron que decirnos
en cuanto a la Trinidad. ¿Qué era lo que ellos creían? Y aquí el primero que vamos a analizar es Ignacio de Antioquía. Noten que Ignacio de Antioquía vivió desde el año 35 después de Cristo hasta el año 107. O sea, vivió en el primer siglo. Algunos creen de que Ignacio de Antioquía fue discípulo de Pablo, que él conoció a Pablo. Entonces, él escribió una carta a los Efesios. Él escribió una carta a los Efesios. Y en esta carta que él escribió a los Efesios, según el capítulo 9, el versículo 1, miren lo que dice Ignacio de Antioquía. Sois piedras del templo del Padre, preparadas para la construcción de Dios Padre, levantadas a las alturas por la palanca de Jesucristo, que es la cruz, haciendo veces de cuerda el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas menciona Ignacio de Antioquía ahí? Tres personas menciona Ignacio de Antioquía. Y estamos hablando que él vivió en el primer siglo, cuando los apóstoles aún todavía estaban vivos. Por eso es que las enciclopedias dicen que después de la palabra de Dios, vuelvo y repito, los documentos que más arrojan luz en cuanto a teología y en cuanto a la manera de las prácticas apostólicas son los padres de la iglesia. Vamos a ver ahora a Policarpo. Policarpo vivió desde el año 70 hasta el año 155 después de Cristo. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué sucedió en el año 70 con Jerusalén? Destrucción de Jerusalén. ¿Fue destruida por quién? Por los romanos. Por el general Tito, por las fuerzas romanas. Ahora, Policarpo, lo más interesante es que Policarpo fue discípulo de Juan. Y Policarpo era obispo de Esmirna. Y Esmirna fue una de las 7 cartas que Juan escribió a las 7 iglesias del Asia Menor. Y es interesante que Policarpo, en su obra Martirio de Policarpo, en el capítulo 14, del 1 al 3, dice: Señor Dios omnipotente, Padre de tu amado y bendecido siervo Jesucristo, yo te bendigo porque me tuviste por digno de esta hora, porque él iba a ser martirizado, a fin de tomar parte en la incorrupción del Espíritu Santo. Tú, el infalible y verdadero Dios, por tanto yo te alabo por mediación del eterno y celeste sumo sacerdote, Jesucristo, tu siervo amado, por el cual sea gloria a ti con el Espíritu Santo, ahora y en los siglos por venir. Amén. Elizabeth, ¿cuántas personas se mencionan ahí? 3. Y Policarpo fue discípulo de Juan. Y aquí nosotros lo que estamos viendo es el pensamiento de los padres de la iglesia, cómo ellos estaban bien claros en el concepto de 3 personas en la deidad. Vamos a seguir más avanzando. Ahora vamos a Justino Mártir, que va desde el año 100 hasta el 165 después de Cristo. Y es interesante que Justino Mártir, como lo dice aquí, fue discípulo de Policarpo. Y en su primera apología, en el capítulo 6, verso 2, dice: a él, y entre paréntesis, entre corchetes, dice: Dios verdaderísimo, y al Hijo que de él vino y nos enseñó todo esto, y al Espíritu profético, haciendo referencia al Espíritu Santo, le damos culto y adoramos, honrándolos con razón y verdad. Entonces, ¿cómo los antitrinitarios me van a decir a mí de que al Espíritu Santo yo no lo puedo honrar y yo no lo puedo adorar? ¿Cómo los antitrinitarios me van a decir eso? Entonces, miren la otra cita que él dice: entonces toman en el agua el baño, haciendo alusión al bautismo. Porque hoy los antitrinitarios dicen: hay que bautizar solamente en el nombre de Cristo. Sin embargo, él, haciendo alusión al bautismo, dice:
entonces toman en el agua el baño en el nombre del Dios Padre y soberano del universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Cuál era entonces la fórmula que ellos usaban para bautizar? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Atenágoras vivió desde el 133 hasta el 190 después de Cristo. En su obra que se llama Súplica en favor de los cristianos, capítulo 8 y 10, miren lo que él dice. Realmente uno no puede menos de maravillarse al oír llamar ateos a los que admiten que hay un Dios Padre y a un Dios Hijo y a un ¿qué? Espíritu Santo, mostrando su potencia en la unidad y su distinción en el orden. O sea, ¿qué es lo que están mostrando estos tres? Dice que están mostrando una potencia en unidad, pero hay una distinción en el orden. Tertuliano, aquí es donde se pone bueno la cosa. Tertuliano vivió desde el 155 después de Cristo hasta el 220 después de Cristo. Tertuliano, y aquí es donde se pone interesante la cosa, mi hermano Joseph. Tertuliano fue el primero en usar la palabra latina trinitas, de donde viene la palabra Trinidad. Y noten que la obra de Tertuliano fue contra un hombre llamado Pralsias, que estaba esparciendo herejías antitrinitarias, y entonces él escribió un extenso volumen que se llama Contra Pralsias, porque él se llama así Contra Pralsias porque era refutando las herejías de Pralsias. Y él fue el primero que en el 213 antes de Cristo usó la palabra Trinidad. Entonces, ¿cómo los antitrinitarios me van a decir a mí de que la palabra Trinidad viene del catolicismo, si en aquel entonces aún todavía la Iglesia Católica no era una religión institucionalizada y vista? Porque en ese tiempo los cristianos eran perseguidos. Los 3 primeros siglos fueron persecución feroz, encarnizada en contra de los cristianos. Y entonces él fue el primero en utilizar la palabra Trinidad. Y entonces vemos que aquí, miren lo que dice Tertuliano. El Hijo promete que cuando haya subido al Padre le pedirá que envíe al Paraclito. Y lo enviará. Nótese que es otro, haciendo el exégesis del Espíritu Santo. Además dice, Él tomará de mí, Juan 14:16. Como Él toma del Padre. De esta forma la conexión entre el Padre y el Hijo por una parte y entre el Hijo y el Paracleto por otra hace una serie coherente de 3 en la que a uno depende de otro. O sea, hay una dependencia en la deidad de cada uno de los miembros. Uno depende de los demás. Y dice, estos 3 son una sola cosa, pero no una sola persona. Y él fue el primero que utilizó la palabra Trinidad. Y la usó cuando él escribió este volumen, Contra Pralsias, en el año 213 después de Cristo. Sigue diciendo, como está escrito, yo y el Padre somos una sola cosa. Juan 10:30. Con referencia a la unidad esencial, no a la individualidad numérica. ¿Y saben por qué él estaba diciendo no a la individualidad numérica? Porque Sabelio, uno de los teólogos en aquellos tiempos, decía, él creó el modalismo, donde decía de que el Padre era Padre, pero cuando vino en el Nuevo Testamento, se quitó la ropa de Padre y se puso la ropa de Hijo y vino como Hijo. Y entonces después, cuando subió al cielo,
se quitó la ropa de hijo y se vistió de Espíritu Santo y vino como Espíritu Santo. O sea, el modalismo de Saverio era que una sola persona hizo las tres funciones, pero ahora Tertuliano está corrigiéndole, diciéndole, son tres. Por eso es que él dice, hay una referencia a la unidad esencial, pero no a la individualidad numérica, cuando Jesús dijo, el Padre y yo somos una sola cosa. No era que Jesús era el Padre, ni el Padre era el Hijo, sino se estaba refiriendo a la unidad, pero no a la individualidad numérica. Y él fue el primero que utilizó la palabra Trinidad. Miren lo que sigue diciendo Tertuliano. Es propio de las creencias judaicas creer de tal modo en un solo Dios que no quieras poner al Hijo junto a Él y además del Hijo el Espíritu. ¿Qué diferencia hay entre los judíos y los cristianos sino esta? ¿Qué necesidad teníamos del Evangelio, que es la esencia del Nuevo Testamento y que declara que la ley y los profetas se extienden hasta Juan? Si no sacamos de él que los tres en quienes creemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu, no constituyen más que un solo Dios. Tertuliano creía en tres personas, la deidad compuesta por tres personas diferentes, con su propia individualidad cada persona, pero con una unidad perfecta. Hipólito vivió desde el 170 hasta el año 236 y lo pueden ver en el libro del autor José Vives, en su libro que se llama Los Padres de la Iglesia. Hermano, yo recomiendo este libro, Los Padres de la Iglesia, y el autor es José Vives. Ahí van a tener muchísima información valiosa teológica para que ustedes puedan comprender el pensamiento de los cristianos de los tres primeros siglos, de los padres de la iglesia. Miren lo que decía Hipólito. Por tanto, un hombre, aun cuando no quiera, está obligado a reconocer a Dios el Padre Todopoderoso y a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien siendo Dios se hizo hombre, a quien también el Padre sujetó todas las cosas, exceptuándose él mismo, y al Espíritu Santo, y que estos por tanto son tres. Entonces es un error decir, y esto lo dicen los antitrinitarios, que la Trinidad se creó en el Concilio de Nicea en el 325, cuando ya con todas estas evidencias hemos visto que los cristianos del primer siglo, empezando por Ignacio de Antioquía, que vivió desde el año 35 hasta el año 110, ya cada uno de estos padres de la iglesia, ya ellos tenían el credo trinitario de tres personas, tenían esa concepción de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces las personas dicen, en el 325, ahí fue donde se creó la Trinidad. Eso es un error. En el 325, en el concilio de Nicea, que lo convocó el emperador Constantino por causa de las disputas teológicas que había, ahí lo que se reafirmó fue el credo trinitario que ya desde hace 3 siglos más atrás venían creyendo los padres de la iglesia. Pero ahí no se creó el credo de la Trinidad en el 325. Entonces hay personas que dicen, la iglesia católica creó, eso es un error. Miren, en el concilio de Nicea, ¿saben cuántos obispos había? 318 obispos. 6 eran de Occidente. Los otros 312 eran de Oriente. Y cuando usted va a las fuentes fidedignas de lo que sucedió ahí en el concilio de Nicea, el obispo de Roma no estuvo presente. Pero además, en ese entonces, el obispo de Roma no controlaba las iglesias del Oriente. Todavía el obispo de Roma no tenía ese poder absoluto.
A pesar de que Constantino en el 313 puso el cristianismo como religión oficial del Estado. Pero aún así el obispo de Roma no tenía ese control absoluto, porque recordemos que el control absoluto de la Iglesia Católica Romana fue en el 538. Pero en el 325 el obispo de Roma no controlaba las iglesias del Oriente. Y hubo más representación de obispos del Oriente que del Occidente. 318 obispos, 6 eran de Occidente y los otros 312 del Oriente. Y el obispo de Roma no estuvo presente en ese concilio. Pero hay que investigar, hermanos, hay que leer bien la historia para poder conocer qué fue lo que sucedió en el concilio de Nicea. Noten que en el 381 después de Cristo, el emperador romano Teodosio fue el que institucionalizó la Iglesia Católica como institución. O sea, él institucionalizó el cristianismo. Pero aún todavía ahí, en ese entonces, el obispo de Roma no tenía ese gran poder. No tenía ese gran poder. Ni tampoco tenía el control absoluto de todas las iglesias. Entonces, ¿cómo alguien me va a decir a mí que en el concilio de Nicea? Sí, usted va al concilio de Nicea y está ahí el credo trinitario, pero es una reafirmación de lo que nosotros hemos estado viendo aquí, de lo que creían los padres de la iglesia. Y que recordemos que como Ignacio de Antioquía y Policarpo fueron discípulos de los apóstoles, llegaron a conocer a los apóstoles, ellos aprendieron directamente de los apóstoles. Y es muy importante aclarar esto, porque hoy hay una gran confusión y hay un gran engaño donde los antitrinitarios dicen de que no, de que fue en el 325 que la Iglesia Católica lo creó. Ahora, vamos a ver, y ahora es cuando esto se pone más interesante, ¿qué creían los pioneros adventistas en cuanto a la Trinidad? Y una de las cosas que nosotros podemos ver es que los pioneros adventistas creían en una teología progresiva, donde ellos fueron aprendiendo a medida que estudiaban la palabra de Dios. Pero cuando yo vine a analizar las citas de los pioneros adventistas que estaban en contra de la Trinidad, era que ellos, el problema de ellos, que ellos no entendían el concepto trinitario católico. Por eso es que ellos decían que el concepto trinitario católico era contrario a la razón humana. Y en el próximo tema que vamos a tener, que es el cuarto tema, hermanos, vamos a ver ahí con evidencias de un periódico católico, que lo saqué de un periódico católico, cómo los católicos admiten que los adventistas del séptimo día, nuestro concepto de Trinidad difiere completamente del concepto que tiene la Iglesia Católica de Trinidad. Y ese era el gran problema de los pioneros. Porque Jaime White creía en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más, yo tengo citas de Jaime White donde Jaime White, hablando de la fórmula bautismal, dice: hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El asunto que ellos no sabían explicarlo. ¿Quién era el Hijo? ¿Quién era el Espíritu Santo? ¿De dónde provenía? ¿Cómo era? Porque si realmente Jaime de White no creía en la Trinidad, entonces explíquenme el por qué en el himnario de 1849, que fue compilado, ¿por quién fue compilado? Mírenlo aquí. ¿Compilado por quién? James White, por Jaime White. Noten que dice himnos
para el pueblo peculiar de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, compilado por Jaime White. Y noten que el himnario es de 1849. Y si Jaime White no creía en la Trinidad, ¿por qué entonces Jaime White incluyó en el himnario, en el número 53, donde dice: alaben al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Porque si él no creía en la Trinidad, él no tenía por qué incluir en el himnario que él mismo compiló un himno trinitario. Eso es un error, hermanos. Porque si realmente no creían en la Trinidad, no vamos a cantar ningún himno que tenga que ver con la Trinidad. No lo vamos a cantar porque no creemos en esa herejía. Y noten que es de 1849. Estamos hablando de 5 años después del Chaco. Miren ahora lo que dijo Dudley Marvin Canray en la Review and Herald del 12 de abril de 1877. Miren esto, que cita más interesante. Dice: no todos estamos de acuerdo en que en la providencia de Dios se está dando luz especial sobre los súbditos de la segunda venida, el reino, la nueva tierra, el sueño de los muertos, la destrucción de los impíos y la doctrina de la Trinidad. La ley de Dios, el santo sábado de Dios, etc. Todos los adventistas del séptimo día estarán de acuerdo en estas cosas. Entonces, si la doctrina de la Trinidad fuese una herejía, ¿cómo entonces él lo va a poner como una verdad que Dios estaba dando? Si es una mentira, una herejía, Dudley Marvin Canray no podía haberlo puesto aquí. Y noten que sigue diciendo: todos los adventistas del séptimo día estarán de acuerdo en estas cosas. Ha llegado el tiempo en que estas verdades deben ser predicadas al mundo. Si la doctrina de la Trinidad es una mentira, ¿cómo entonces Dudley Canray dice que esa verdad hay que predicarla? Si es una mentira, no se debería de predicar la mentira. Porque los predicadores, ¿qué es lo que predican? Deben de predicar la verdad, no la mentira. Dice: ha llegado el tiempo en que estas verdades deben de ser predicadas al mundo, y el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 12 es una profecía de este trabajo. Cuando yo vi el artículo original de la Review and Herald, y ahora se los voy a mostrar, miren aquí, miren el artículo original que le tiré una foto de la Review and Herald de 1877. Y aquí donde ustedes ven la flecha, aquí es donde está señalado la doctrina de la Trinidad. Es interesante que cuando tú sigues leyendo el artículo más abajo, él dice: los adventistas, hace como una exhortación. Él dice: los adventistas del séptimo día deben de proclamar estas verdades. ¿Y cuáles verdades? Vamos de nuevo atrás, ahí él lo dice: la segunda venida, el reino, la nueva tierra, el sueño de los muertos, la destrucción de los impíos y la doctrina de la Trinidad. Y noten que en el original, miren cómo dice aquí en inglés: the doctrine of the Trinity. Porque los antitrinitarios dicen de que los pioneros adventistas nunca usaron la palabra Trinidad, y que la palabra Trinidad, el primero que la usó y que la introdujo dentro del adventismo fue Leroy Fromm. Y Leroy Fromm nació en 1890. En 1877 Leroy Fromm no estaba vivo. Entonces, ¿cómo los antitrinitarios me explican esto? Y es interesante que en este artículo el editor de la revista era James White y Uriah Smith.
Entonces, si James White y Urias Smith, mi hermano Jorge, no creían en la Trinidad, ¿cómo entonces ellos permitieron de que Dudley Marvin Carray hablara de la Trinidad como una verdad que Dios estaba dando y que tenía que proclamarse al mundo? Porque hay una hermana que me aseguró a mí y me dijo, todos los pioneros adventistas se murieron siendo antitrinitarios. Aquí Jaime White y Urias Smith no estaban muertos, estaban vivos. Y Dudley Marvin Carray es un pionero adventista. Miren esta otra cita de Jaime White. Review and Herald, 22 de agosto de 1878, un año después. En la página 68, yo lo puse entre comillas, dice de Colorado Taint, por si una persona va a buscar el original de la Review and Herald, que lo puede buscar en los archivos de los documentos de la Asociación General. El título se llama de Colorado Taint. Y miren lo que dijo aquí Jaime White. Y aquí también lo hemos asistido en la revisión de su valiosísima obra titulada La Biblia del Cielo. Jaime White está hablando con en el escrito es con una persona que le entregó a un libro el libro se llamaba La Biblia del Cielo. Por eso es que él dice, y aquí también lo hemos asistido en la revisión de su valiosísima obra titulada La Biblia del Cielo. Y sus artículos, miren esta persona que le dio a Jaime White para que revisara el libro, La Biblia del Cielo, dice, y sus artículos, esta persona estaba escribiendo artículos en base a la personalidad de Dios, dice, y sus artículos sobre la personalidad de Dios, la divinidad de Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para publicarse en forma de folletos mientras nos ha asistido en algunos trabajos importantes. Noten cómo esos artículos que esa persona había escrito en cuanto a la personalidad de Dios, a Jaime White le gustaron tanto esos artículos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que él dijo, vamos a publicarlo en forma de folletos ya en 1878. Y miren aquí el artículo original. Aquí donde está la flechita, que lo puse aquí donde está la flecha, es donde él dice, y estos artículos de la personalidad de Dios, la divinidad de Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y noten que los editores eran James White, John Nevius Andrews y Urias Smith. Entonces, si ellos eran antitrinitarios, como Jaime White ahora, siendo él el editor, en un artículo que él escribe, le gustó tanto los artículos de la divinidad y la personalidad de Dios, que los artículos en cuanto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, él los iba a publicar. Si se suponía que James White, John Nevius Andrews y Urias Smith eran antitrinitarios. Se dan cuenta, mis queridos hermanos, cómo los antitrinitarios engañan a aquellas personas que no estudian. Y yo tengo estos artículos originales. Noten que este es la revista original de aquellos tiempos de 1878, sacada de los archivos de la Asociación General. Ahí está. Eso no es una cita inventada por mí. Eso no. Lo saqué de aquí mismo. Seguimos. Miren lo que dice este artículo de Bible Echo y Señales de los Tiempos, abril 1 de 1892. Una crítica considerada. Dice, un estimado suscriptor ha sido presentado con una crítica sobre una respuesta a una consulta sobre la naturaleza de la Trinidad, que apareció en nuestro número del 15 de diciembre de 1891. El párrafo objetable dice lo siguiente: entendemos que la Trinidad, tal como se aplica a la divinidad, consiste en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los dos primeros son seres personales, espirituales, eternos y áridos, finitos en todos sus caminos y atributos. El Hijo es del Padre, igual en gloria y honor, pero en cierta medida sujeto en autoridad.
El Espíritu Santo es el representante de la deidad en todas las partes del universo. Estos seres supremos no podemos comprender ni medir. Miren aquí en 1892 como ellos estaban hablando de la Trinidad. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí, mi hermano Joseph, de que Leroy Edwin Fromm fue el que introdujo la doctrina de la Trinidad? Si en 1892, ¿sabe cuántos años tenía Leroy Fromm ahí? 2 años. Porque Leroy Fromm nació en 1890. Seguimos, ya vamos avanzando, ya terminando nuestra presentación. Review and Herald, Battle Creek, Michigan, octubre 27, 1896. Para ponérsela más fácil, página 9, columna 3. Página 9, columna 3. Vi este artículo original y lo tengo. Lo salvé, la revista original en inglés. Por eso lo puse así, para que el que lo busque ya sea más fácil. The Review and Herald, Battle Creek, Michigan, octubre 27, 1896, página 9, columna 3. Dice, el artículo dice, adorando el Espíritu Santo. Porque los antitrinitarios dicen que el Espíritu Santo no se puede adorar. Porque es una fuerza activa, es una energía. Dice, las escrituras justifican en forma de pregunta dice, ¿las escrituras justifican la alabanza o la adoración del Espíritu Santo? Si no, la última línea de la doxología no contiene un sentimiento no servil. Y entonces sigue diciendo, en la fórmula para el bautismo, el nombre Espíritu Santo o Espíritu Santo se asocia con el del Padre y el Hijo. Y si el nombre se puede usar de esta manera, ¿por qué no podría estar correctamente como parte de la misma Trinidad en el himno de alabanza? Alabado sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Te das cuenta, Joseph? Él dice, si utilizamos la fórmula trinitaria y los tres son seres, entonces, ¿por qué no los usamos entonces en la alabanza? Alabado sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué no los usamos en los signos de la Trinidad? Yo vi este artículo en inglés, yo lo tengo en inglés, esto. Y como mismo está en el artículo, así mismo se los traje. ¿Por qué no podría estar correctamente como parte de la misma Trinidad? En el himno de alabanza, alabado sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo no lo traje aquí, pero en la próxima presentación, en el cuarto tema, sí vamos a presentar el himnario de 1900, un himnario nuevo, que la Review and Herald publicó, un himnario de más de 700 himnos. Y en esos más de 700 himnos, ahí hay un himno alabando a la Trinidad. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, si los pioneros adventistas eran antitrinitarios, ¿por qué entonces ellos no se opusieron a todas estas publicaciones? Porque la mayoría de los pioneros adventistas eran los jefes, editores y presidentes de estas revistas. ¿Por qué no se opusieron? Pero además, cuando usted va a imprimir un artículo para una revista, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la revista Review and Herald, que es una revista teológica. Cuando usted envía el artículo a la revista, a usted no toman el artículo y ya lo imprimen ya, no. Hay un consejo editorial donde toman el artículo de usted y lo leen y lo revisan, porque aunque usted sea pastor adventista y aunque usted escriba un artículo para la review, eso no significa que a lo mejor en su artículo no hay errores, puede ser de que haya algún error. Y esta revista, estamos hablando que la van a leer, que las leían cientos de miles de adventistas, de pastores, laicos, obreros bíblicos y miembros de iglesia.
Entonces, cuando usted enviaba el artículo, el consejo editorial leía el artículo y si encontraba algo que era contrario a la fe, no le publicaban el artículo, se lo enviaban para atrás y le decían, mire, por favor, revise este artículo, que lo que usted puso en esta línea, eso no es conforme a nuestra fe. Pero si lo que usted escribía en el artículo estaba en armonía con las creencias, entonces ellos le imprimían el artículo. Así es como funciona el mundo del periodismo, el mundo editorial. Así es como funciona. Y después que ellos tomaban el artículo, cuando ellos lo imprimían, que preparaban las planchas y lo imprimían, ellos hacían una sola tirada y después que imprimían, miraban a ver de que la tinta quizás no se haya corrido, de que si salió alguna palabra mal, porque después que ellos leían ese artículo tenían que preparar las planchas, pero si usted tenía falta de ortografía, ellos tenían que corregir toda esa falta de ortografía para que el artículo saliera bien profesional, sin falta de ortografía ni nada. Y después se hacía una primera tirada, una sola. Miraban, bueno, la tinta está bien, todo está bien, no se corrió la tinta, no se rompió nada aquí, ¿no? Perfecto, entonces vamos a hacer ahora cientos de miles de tiradas para entonces empezar a repartir la revista a los hermanos que deseen adquirirla, comprarla para leer el artículo de usted. Pero estos artículos, antes de publicarse, pasaban primeramente por un consejo editorial. Miren, me resultó interesante este artículo, porque este artículo lo escribió, miren este nombre, ¿cómo ustedes leen este nombre? Para mí que este nombre es como un nombre vietnamita, yo no sé. Ken Na Pit fue el autor que escribió este artículo para el Union Conference Record del 1 de diciembre de 1904. En la página 3 dice: en lo que se refiere al sábado, es bastante claro que las escrituras nos enseñan que el séptimo día es el sábado, y no puedo dudar que es mi deber santificarlo, tal como Dios lo ha mandado. Espero poder llevar a los hombres a alabar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y acercarlos a Dios. Pido interés en sus oraciones. Y miren aquí el artículo original. Miren aquí mi hermanita Elizabeth cómo se pronunciaba este nombre. Y noten que en la Review and Herald sale el artículo en inglés y el nombre parece ser un nombre vietnamita. Pero que Gapit, ese que en el artículo original de la Review and Herald te pusieron entre paréntesis cómo es que se pronuncia que. ¿Cómo es que se pronuncia? Key. En el artículo original de la Union Conference Record, 1 de diciembre de 1904, que aparece este artículo y que yo lo tengo y que lo escribió Key Gapit. Miren en el artículo original, fíjense lo bueno que son ellos, que hasta pusieron entre paréntesis cómo tú debes pronunciar que se pronunciaba Key. Así mismo está. Lo que está señalado en amarillo porque yo resalto lo importante. Noten que él mismo dice: espero estar disponible de guiar, las últimas líneas en inglés, de guiar a los hombres a alabar a Dios el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Hermano, las evidencias son abrumadoras. Ya estamos concluyendo ya. Elena G. de White, carta 255 de 1904, párrafo 20, dice: la pregunta que se nos hace ahora es: ¿quién estará del lado del Señor en la presencia de los hombres buenos y malos, en la presencia de los ángeles, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ya no podéis permanecer neutrales y sin embargo ser seguidores de Cristo, sus fieles servidores. Entonces dice: ¿quién va a estar en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Lo dijo la hermana White, carta 255, 1904. Pero me encanta más la declaración de Herbert Camden Lacey en la revista The Missionary Worker,
o sea, el obrero misionero, miércoles, junio 6 de 1906. Miren la palabra que Camden Lace utiliza para describir a Dios. ¿Cuál es la palabra? Triuno. Dice, en nuestra clase de Biblia doctrinal estudiamos algunos de los principales puntos de fe que componen el sistema de creencias de los adventistas del séptimo día. ¿Cuáles eran los principales puntos que componían el sistema de creencias de los adventistas del séptimo día? Él dice, por ejemplo, el poder y la inspiración de la palabra, la naturaleza y el carácter del Dios triuno. O sea, no solamente utilizaban Trinidad, sino que ahora también están utilizando triuno. La creación, la caída, el plan de salvación, el primer advenimiento de Cristo, el segundo advenimiento, la pregunta del sábado en todas sus fases, el diezmo, la ordenanza de la humildad, el santuario terrenal y su servicio. Todos esos puntos componían el sistema de creencia de los adventistas del séptimo día. Y él lo plasmó en el obrero misionero miércoles 6 de junio de 1906. Para esa fecha, Leroy Edwin Fromm tenía para esa fecha, ya Leroy Edwin Fromm tenía 16 años. Pero en ningún momento Leroy Edwin Fromm fue el que introdujo la creencia de la Trinidad dentro de la iglesia adventista. Eso es una mentira que los antitrinitarios han querido vendérselas a aquellos que le quieran creer a ellos. Y noten si es así, que miren el artículo original aquí, miren. Y si ustedes ven la flecha amarilla que yo tengo señalada, es donde dice que en nuestra clase doctrinal nosotros estudiamos algunos de los puntos de la fe que componen el sistema de creencia de los adventistas. El poder de la inspiración de la palabra, la naturaleza y el carácter. Mi hermana Elizabeth, tú que sabes inglés, mira la palabra en inglés aquí, en la palabra en inglés. Triumph. Triumph, ahí está, miren, Triumph, triuno. O sea que no solamente mi hermano Joseph utilizaban Trinidad, sino también utilizaban triuno. Ahora, si los pioneros adventistas eran antitrinitarios, ¿por qué no protestaron aquí? Y noten que dándole para atrás aquí de nuevo a la cita, dice que estos puntos doctrinales componen el sistema de creencia de los adventistas del séptimo día. Lo está diciendo un pionero adventista, hermanos. Elizabeth, lo está diciendo un pionero adventista. Entonces, ¿cómo los antitrinitarios me van a decir a mí de que los pioneros todos se murieron siendo antitrinitarios? ¿O es que parecen que todos los pioneros se murieron todos a la misma vez? El mismo día, el mismo año, en el mismo mes. Stephen Haskell, Escuela de Entrenamiento Bíblico, noviembre de 1907, número 6, página 93, dice: 2 veces a Juan se le prohibió adorar a este ángel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son uno y reciben, ¿qué reciben? Repítanlo de nuevo que no lo escuché. Adoración. Cada uno representa a todos los demás miembros de la Trinidad. Gabriel era solo un ángel que se traía un mensaje de la gran Trinidad del cielo y no podía recibir adoración. Lo está diciendo un pionero adventista. Stephen Nelson Haskell, que era íntimo amigo de Elena G. de White y de todos los demás pioneros adventistas. Y lo dijo en la revista de Escuela de Entrenamiento Bíblica. Y miren aquí el original, lo que nosotros expusimos, la cita anterior, mírenlo aquí en amarillo. Ahí está. ¿Y qué dice aquí arriba? Bible Training School, página 93, mírenlo aquí. El original.
Miren lo que siguió diciendo. Eso fue en 1907. Ahora en 1910, en la misma revista Escuela de Entrenamiento Bíblica, volumen 9, número 7, página 13, dice: el Espíritu Santo tiene una personalidad. ¿Cómo los antitrinitarios me van a decir a mí entonces de que el Espíritu Santo es una energía? Porque si tiene una personalidad no puede ser una energía. El Espíritu Santo tiene una personalidad y se representa como una personalidad. Sin embargo, se habla de una manera que no podemos comprender su personalidad. El Espíritu Santo es uno de la Trinidad y representa plenamente a Dios y a Cristo y a la Trinidad. Hermanos, más claro que el agua. Más claro que el agua. Y mírenlo aquí, miren. Porque me gusta poner evidencia para que los antitrinitarios después no digan: esas citas son apócrifas, eso no existe. Mire el original, The Bible Training School, página 13, aquí en amarillo todo esto aquí, miren, en inglés, ahí está. Yo, gracias a Dios, hice una carpeta y tengo todas estas cosas guardadas para que después nadie a mí me diga: no, eso no existe. No, ahí miren las evidencias ahí. Y tengo muchísimas más evidencias que las vamos a ver en el próximo tema, en el cuarto tema, que va a ser el último tema para cerrar este seminario en cuanto a la Trinidad. Y esta es la última cita. Review and Herald, octubre 9 de 1913, página 21. Si ustedes buscan en el original esta revista, para poder encontrar esta cita, tienen que ir a la revista y buscar en la revista el artículo del título que diga Message for Today, mensaje para hoy. El editor es Francis Macmillan Wilcox, pionero adventista. ¿Sabían ustedes que Francis Macmillan Wilcox fue uno de los guardianes de los escritos de la hermana White, donde la hermana White, cuando creó la comisión para salvaguardar sus escritos, ella directamente eligió a Francis Macmillan Wilcox? Ella directamente lo escogió. Tú vas a ser el guardián o el fideicomisario, si se pudiéramos decir, que vas a componer la junta que van a salvaguardar mis escritos. Francis Macmillan Wilcox. Noten qué confianza la hermana White tenía en este hombre de Dios, que la hermana White directamente lo escogió a él. No lo escogió ningún otro pastor, fue la hermana White. Dijo: yo quiero que en esa comisión esté Francis Macmillan Wilcox. Y miren lo que escribió Francis Macmillan Wilcox en 1913, todavía la hermana White estaba vivo. Dice: en la divina Trinidad, esta Trinidad está formada por el Padre Eterno, un ser personal y espiritual, omnipotente, omnisciente, infinito en poder, sabiduría y amor, por el Señor Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien la salvación de las huestes de los redimidos será consumada por el Espíritu Santo. ¿Qué dice? La tercera persona de la divinidad. La tercera persona de la divinidad. El agente regenerador en la obra de la redención. Aquí no me está diciendo Cristo mismo, la tercera persona de la divinidad. Me está diciendo el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Y noten que este artículo, también tengo aquí la evidencia, mírenlo aquí. Yo quiero, en este artículo que yo le tiré una foto y lo señalé, donde ustedes ven en rojo ahí, es el artículo de Message for Today. Pero es interesante que en ese artículo de la Review and Herald, antes de ese artículo, mire quién era el que había escrito el artículo anterior. ¿De quién es el artículo anterior? De Elena G. de White. Fíjense que en la Review and Herald
de 1913, ellos escribían en columnas. En cada página eran 3 columnas. Y noten que después del artículo de Ellen G. White, viene este artículo, The Message for Today. El mensaje para hoy. Y noten que aquí en esta parte en rojo es donde está que dice que en la Divina Trinidad, esta Trinidad consiste en el Padre Eternal, un ser personal, espiritual, omnipotente, omnisciente, infinito en poder, sabiduría y amor. Y de Cristo Jesús, el Hijo Eternal, el Hijo Eternal del Padre, quien a través de él todas las cosas fueron creadas y a través de quien obró la salvación de los redimidos. Y entonces te dice aquí, the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Ellos utilizaban la palabra Trinidad, Trinity, utilizaban la palabra triuno, pero también utilizaban la palabra deidad, Godhead. En inglés es deidad. Y la hermana White estaba viva, porque en esta revista que la hermana White envió un artículo para que lo publicaran, después del artículo de la hermana White pusieron el artículo con esta confesión trinitaria. Entonces, ¿cómo los antitrinitarios me van a decir a mí? ¿Cómo los antitrinitarios me van a decir a mí de que los pioneros adventistas, nunca utilizaron la palabra Trinidad? ¿Cómo los antitrinitarios me van a decir a mí de que los pioneros adventistas nunca creyeron en la Trinidad? Que todos se murieron antitrinitarios. ¿Cómo los antitrinitarios me van a decir a mí de que Leroy Edwin Fromm introdujo el dogma de la Trinidad en 1928 cuando él publicó su libro La venida del Consolador, The Coming of the Comforter? Si ya mucho antes, aquí hemos visto las evidencias de que los pioneros adventistas sí creían en la Trinidad, pero su problema era que ellos no entendían la Trinidad católica. Y eso lo vamos a ver en el siguiente tema. En el siguiente tema vamos a ver la verdadera Trinidad versus falsa Trinidad. Y en el siguiente tema vamos a ver cómo los católicos perciben la Trinidad, cómo los adventistas perciben la Trinidad y cómo los antitrinitarios perciben la Trinidad. Y es interesante que de la manera en que los antitrinitarios perciben la Trinidad es más parecida y más cercana al credo trinitario católico. Aquellos que nos acusan a nosotros, que dicen, ustedes están creyendo en la Trinidad católica, ellos, los antitrinitarios, creen en una Trinidad que está más cerca de la confesión católica, del credo católico. Pero eso lo vamos a ver en el próximo tema. Y en el próximo tema vamos a ver más evidencias de los pioneros adventistas, cómo ellos siguieron hablando de la Trinidad. Tengo muchísimas más evidencias. Tengo cantidad de evidencias. Se dan cuenta, mis queridos hermanos, que el que se deja engañar es aquel que no estudia. Y dice la sierva de Dios en el libro La Educación, y esto es muy importante, mis queridos hermanos, dice la sierva de Dios en el libro La Educación, dice, la mente que dependa del criterio de otra mente, dice, tarde o temprano se va a extraviar. Eso lo dice el libro La Educación. La mente que dependa del criterio de otra mente, tarde o temprano, esa mente se va a extraviar. Nosotros tenemos que hacer como los bereanos. Pablo le predicó a los bereanos. ¿Y qué hicieron los bereanos? ¿Dieron por sentado lo que dijo Pablo? No. Dice que escudriñaron las escrituras para saber si lo que Pablo estaba diciendo era verdad.
Entonces nosotros tenemos que hacer así. Nosotros no nos podemos conformar con la primera persona que venga a hablarnos algún tema bíblico o algún tema relacionado al movimiento adventista, sin que primero nosotros, después que lo escuchemos, vayamos y lo examinemos y lo investiguemos para saber si lo que esa persona dijo fue verdad. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Satanás es muy astuto y noten que estas falsas creencias está trayendo zarandeo dentro del pueblo de Dios. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios te guarde. Es mi sincero deseo. Y antes de terminar, vamos a concluir con unas palabras de oración. Aquellos que puedan, por favor, vamos a arrodillarnos para concluir con unas palabras de oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, ayúdanos cada día a mantenernos firmes en la verdad. Bendícenos, cuídanos y llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Que cada día podamos caminar en la verdad, defender la verdad, Padre querido, de todas estas falsedades que se están levantando. Danos una bella tarde, síguenos acompañando, guíanos y confórtanos con tu Santo Espíritu, Señor. Perdónanos si en algo te hemos fallado porque no ha sido nuestra intención. Cúbrenos con tu manto de justicia y bendice a los hermanos que han estado viendo esta presentación en cuanto a la Trinidad, Señor. Bendice también a sus familias. Gracias por todo, Padre querido, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Amén.